Buenas tardes a todos. Estamos con bastante calor, ¿no? Bueno, la noticia que dieron es que la temperatura global, a nivel mundial, está en 2.7 porque el fenómeno del Niño está en su máximo nivel. Este año ha sido un año marcado profundamente por una serie de situaciones que han cambiado prácticamente la dirección del mundo. Y algunas direcciones no son positivas. El fracaso, por ejemplo, de la cumbre de cambio climático en París, como que no ha sido tomado muy en serio. Casi nadie se ha tomado el trabajo de ver qué es lo que ha pasado. Y lamentablemente lo que pasó es nada. Hay solamente un conjunto de promesas de hacer todo lo posible para mejorar la situación en un plazo de aquí al 2100. Es decir, 85 años de plazo para llegar a niveles aceptables. La respuesta de los expertos fue simplemente, bueno, la meta crítica la anunciamos, la decimos, es el 2030, si esto continúa así. Tendríamos temperatura entre 2.7 y 3.5, lo cual haría aumentar de 45 a 50 centímetros el nivel del mar. Adiós Cartagena y su zona linda de hoteles al borde de playa. ¿Quién sabe qué más podrá pasar? Y se dice ya de que habría circunstancias bastante difíciles en ciertos lugares del mundo para la vida del ser humano. Porque nadie quiere dejar de consumir en exceso para un progreso económico petróleo, gas y carbón. Esos son los criminales del problema. Incluso cuando disfrutamos del aire acondicionado, de la nevera, etc. Entonces, esperamos un año de decisiones muy radicales que deben ser tomadas. A nivel político, el mundo está en una crisis tremenda. Inseguridad por todas partes. La corrupción llegó al deporte más sano y más hermoso que teníamos, que es el fútbol. Las esperanzas no son muchas. Está la necesidad de líderes honestos, capaces, que se interesen realmente por sus conciudadanos. No hay muchos. Y en el aspecto religioso, en el aspecto espiritual, tampoco ha sido un año bueno. Las estadísticas nos dicen de que el cristianismo está bajando su porcentaje de influencia a nivel mundial. Sube fuertemente el nivel de influencia musulmán, incluso el hindú. Cali es una ciudad, por ejemplo, que tiempo atrás, en su mejor época, tuvo un 14% de cristianos, de iglesias cristianas, funcionando adecuadamente. Ahora no estamos ni siquiera en el 10% y estamos llenos de sectas. Cada vez llegan más sectas. Los que viven en Ciudad Jardín, un poquito más arriba de la Javeriana, encontrarán un recinto muy privado con un portón metálico y unas palabras en japonés o coreano, no sé. Es una nueva iglesia que viene de esos sectores. ¿Y por qué ha pasado todo esto? Cuando se supone que el cristianismo tiene una respuesta contundente
para la mejoría de la vida integral del ser humano. Ese fue el discurso y el mensaje en el primer siglo que transformó la sociedad de su tiempo. Incluso fue una de las razones fundamentales para que el Imperio Romano cayera y surgiera una nueva sociedad sobre bases espirituales sólidas. Y ese mensaje hoy está muy diluido. No es un mensaje que esté claro. Sobre todo a partir de la era posmoderna, que la comenzamos en el siglo XX. Poco a poco los seres humanos nos hemos ido acostumbrando a tres cosas. La primera, buscamos una verdad que nos haga sentir bien. Una verdad que no nos haga sentir bien, nuestra reacción es inmediata. No me lo cuente. No me lo diga. ¿No queremos escuchar cosas que sean desagradables de escuchar? Y si somos francos, la verdad jamás ha sido agradable. Porque la verdad obliga a un cambio fundamental. Mark Twain tiene una frase muy corta y muy adecuada. Él dice, quiere no equivocarse en la vida, haga lo correcto. Sencilla la fórmula, pero qué difícil. ¿Quiere tener éxito en la vida? Haga lo correcto. Es como decir, no le eche la culpa a la mala suerte o a un destino negativo, no. Por eso Jesús, en su tesis cristiana, planteó lo que Pablo dijo más tarde: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fuera de eso, es esclavitud moderna. Y esa es nuestra actual esclavitud. Dice la Biblia que los hombres amaron más la mentira que la verdad. Y al amar más la mentira, dejan a Dios de un lado. ¿Por qué? Porque Dios es la esencia de lo verdadero. La segunda cosa que más nos gusta en esta época en que estamos viviendo: una verdad que no dificulte mis relaciones personales. Pero ocurre que la verdad divide. La verdad separa. La verdad plantea seriamente qué es lo blanco y qué es lo negro, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y eso afecta las relaciones personales. ¿Cuál es la única verdad que no afecta a las relaciones personales? En los años 70 hizo furor un libro sobre relaciones personales de Dale Carnegie. Yo recuerdo porque estábamos en México y nos tocó estudiarlo para analizarlo. ¿Cómo ganar amigos? Se llamaba el libro. Varios de ustedes lo han leído, ¿cierto? ¿Y cuál era la esencia del libro? Dígale a la gente lo que ellos quieren oír. Dígale a la gente lo que ellos quieren oír. Y así siempre tendrá amigos. Y eso es lo que queremos hoy. No queremos perder relaciones personales. Parece que nos asusta la soledad que a veces conlleva la verdad. Y lo tercero, yo necesito una verdad que no me separe o que me obligue a dejar cosas que me gustan. Esos son los tres problemas que tenemos siglo XXI. Antes hablábamos el siglo del relativismo. No, ahora ya somos más directos. Estas son las cosas que queremos. Estas son las cosas que los seres humanos anhelamos. Y esto incluso ha producido cambios en hombres que han sido muy importantes y muy valiosos, sobre todo en la iglesia cristiana.
Por ejemplo, el doctor Tommy Moya, un cristiano, predicador, conferencista de la televisión, con una iglesia grande en los Estados Unidos, un mensaje directo, claro, y de pronto de la noche a la mañana se produce un cambio. Decide que la fidelidad ya no es necesaria. Entra en adulterio con la esposa de uno de sus asistentes o ayudantes. Se sabe, él dice, quiero ser restaurado, la iglesia lo acepta, vamos a darle una restauración. Es restaurado y luego que es restaurado, él ahora toma otra dirección doctrinal. Ya ha establecido 2 iglesias aquí en Cali, del estilo de Creciendo en Gracia. Ya no hay pecado, ya no hay que confesar, ya no hay que pedir perdón. Ya lo único valioso del Nuevo Testamento es lo que escribió el apóstol Pablo, es la doctrina de la gracia total, y Dios es tan bueno que nadie se va a condenar. Y uno dice, ¿cómo se produjo ese cambio? Sencillo. Encontró una verdad que lo hace sentirse bien. Encontró una verdad que para nada dificulta sus relaciones personales. Y tercero, no puede dejar las cosas que le gustan. Otro ejemplo lamentable de nuestro mundo cristiano. Un pastor de éxito, Rick Warren, escritor de libros que han sido bestseller. Él ha vendido más de 30 millones de libros. ¿Cuánto cristiano no se guió por esos libros? Una vida con propósito. Cristiano radical. Cristiano de Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en los últimos tiempos ha creado un movimiento que se llama el Crislam. Que según él los cristianos y los musulmanes tienen cosas en común y pueden orar juntos. Y podríamos mencionar mucho más. Debido a esto entonces, ¿qué sucede? Se ha perdido parte de la identidad de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque en este momento hay iglesias cristianas donde le van a predicar a usted exactamente lo que a usted le gusta. Y si no le gusta, va a encontrar otra donde va a estar lo que usted quiere. No, es que esto de la fidelidad, no, esto ya es demasiado, no puede ser. Bueno, vaya a Barranquilla, hay iglesias que ya no toman en cuenta la fidelidad. ¿Y por qué seguir amargándose por el pecado y llorar por el pecado? Si ya no hay pecado. Si Dios ya lo perdonó todo. Vaya creciendo en gracia. Entonces viene la pregunta. La pregunta. ¿Qué tipo de sociedad es el que estamos viviendo hoy? Ya tiene un nombre nuevo. La sociedad inclusiva. Ese es el nuevo título. Sociedad inclusiva. Es decir, todo es aceptable. Todo es aceptable. Por lo tanto, si yo soy una persona de este momento, tengo que ser inclusivo. ¿Qué significa? Que si Él me dice, mira, para mí Dios es Alá, y Alá tiene su esposa, y Él maneja un paraíso lleno de vírgenes, las cuales las da como premio a los que mueren por la causa musulmana. Eso es lo que ellos piensan. Y yo tengo que decirle, sí, tienes razón. Y luego cuando yo le diga que Jesucristo es el único camino, Él me va a decir, bueno, mira, aunque sea una tontería, es verdad, y tú para ti y yo la acepto. Es decir, somos inclusivos, los dos. Podemos tener relación, los dos. Cada uno con su verdad.
Ahora, de pronto, para nosotros los adultos que somos los culpables de originar esta situación, pagaremos esta situación. No hay duda. La Biblia dice muy claro. El justo juicio de Dios de acuerdo a las obras de cada uno. Es decir, no basta creer en Cristo y aceptar a Cristo en la vida. También nuestras obras están en juego porque hemos sido puestos en este mundo para algo. Pero la pregunta es, ¿y la generación que sigue? ¿Qué va a pasar con la generación que sigue? Muchos de ustedes, padres, siendo cristianos, tienen problemitas con la generación que sigue con sus hijos. Ya no les creen lo que ustedes dicen. ¿Cuánto les cuesta traerlos a la iglesia o no? Entonces la pregunta es, ¿y la generación que sigue? ¿Qué va a pasar con ellos? Piense que va a ser una sociedad donde lo espiritual poco a poco va dejando de tener sentido. Agréguele a esto que a lo mejor no tienen planeta para disfrutar. De hecho, ya hay clases prácticas que se les dan a los muchachos en algunos países. Y ya en el zoológico no están todos los animales que debieran conocerse y verse. Ya en algunos solamente hay una fotografía en la jaula. Este era. Pero esta especie se extinguió en tal fecha. Aunque usted no lo crea. Es verdad lo que le estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? ¿Vamos a tomar una actitud pasiva? No podemos. Tenemos que recuperar la esencia de lo que Dios nos pide, la razón por la cual Cristo murió en la cruz. La muerte en la cruz no fue un paseo que Jesús se dio. Tenía una razón y tenía un propósito. La salvación de la humanidad en cuanto a los que creen en Él, pero no solamente para que crean en Él, sino que para que realicen una tarea importante. Por lo tanto, entonces, ¿qué afirmamos? Pensando en el próximo año y los años que vienen, que no van a ser fáciles. Hay una sola verdad, aunque no nos guste. Y de hecho, la lógica en la filosofía es muy clara. La verdad tiene que ser una, no pueden ser varias. Aunque usted tome un diccionario de filosofía, busque la palabra verdad y le van a dar 11 definiciones de verdad y que todas son aceptables. Hay un solo mensaje. Y esa verdad puede parecer simple, esa verdad puede parecer divisiva, esa verdad puede parecer demasiado comprometida, pero es la verdad. Juan 14:6, tanto que lo decimos, no es inclusivo. No es inclusivo. Jesús no es inclusivo. Jesús no se abraza con todas las religiones, por favor. Él dijo, yo soy el camino. Automáticamente desplazó cualquier otro camino. Y asegura, nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando Jesús predicó eso, Él tuvo la valentía de decir, no he venido a traer paz al mundo, sino a traer división, a separar hermano con hermano, padre con madre, etc. ¿En qué sentido no vino a traer paz? Que creer en Él
te pone en una situación confrontativa. En un mundo donde hay más de 6.000 religiones, te pone en una situación confrontativa. Y esa verdad implica un destino final. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Es decir, Jesús está diciendo, por favor, no basta con decir que creen en mi papá, que creen en Dios. Porque allí tendríamos que entrar a explicar, bueno, ¿a qué Dios se refiere? En esta sociedad inclusiva de hoy día, llegamos a decir esto. No importa, ellos tienen otra religión, pero creen en un Dios que tiene otro nombre. No es cierto. Yo no puedo comparar a Alá y su paraíso lleno de vírgenes con el Dios del que me habla la Biblia. No es el mismo. El Dios del que me habla la Biblia no es el mismo que me habla la religión hindú, que tiene más de 5.000 dioses. ¿Vamos entendiendo? Esa es la situación. Es una verdad que es verdad para todos y definitoria. Y en Romanos 2:16, Romanos 2:16, dice lo siguiente. Habla del tiempo final. Y quiero que usted mismo en su Biblia vea lo que dice, porque no lo digo yo. Dice así, en el día en que Dios juzgará, en eso estamos todos de acuerdo. Todas las religiones hablan de un juicio final, en eso están todas de acuerdo. Pero aquí dice claro, en el día en que Dios juzgará, ¿por quién? O sea, ¿quién define salvación o condenación? Jesucristo. Él lo define. Juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué le parecería si nosotros pudiéramos tener una cámara tan especial que al pasarla por aquí, que la pasen sobre mí incluso, y apareciera allí en una pantalla todos mis secretos? ¿Cómo se sentiría? Mejor que no haya esa tecnología, ¿cierto? Hoy no la hay. Pero el día del juicio será así. Será así. Pero note, ¿quién es la piedra aquí que tiene que ver con el juicio? Jesucristo. Por eso Él dijo, el que en mí cree no vendrá a condenación. El que en mí no cree ya ha sido condenado, aunque tenga una vida aparentemente muy buena. Decíamos que las personas que siguen religiones falsas no adoran al Dios verdadero, aun cuando ellos digan que es el mismo Dios con otro nombre. ¿A quién adoran? ¿A quién adoran los hindúes? ¿A quién adoran los musulmanes? ¿A quién adoran los budistas? ¿A quién adoran los taoístas? La Biblia nos dice lo siguiente en 1 Corintios 10:20. Dice así en 1 Corintios 10:20, y mírelo con mucha calma. Dice Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios.
Los gentiles tenían múltiples religiones en el primer siglo. La religión romana era una religión idolátrica. Y los gentiles, que querían parecerse a los romanos, seguían esos cultos. Y Pablo les dice, miren, ¿cómo les parece? Ustedes están sacrificando a unos ídolos y piensan que lo están haciendo al verdadero Dios. No, no se equivoquen. Lo sacrifican a los demonios. Por lo tanto, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios si es que han aceptado a Cristo. Esto no es inclusivo. Esto no es muy amistoso tampoco. Esto no sirve para crear buenas relaciones. Pero ¿con quién es la verdadera relación? Es bien interesante que el concepto que se tenía de los cristianos en el primer siglo lo dice un historiador romano llamado Celso en el año 178 después de Cristo, cuando la iglesia cristiana estaba avanzando fuertemente. Y esta es la opinión de este historiador romano. Dice, los cristianos son las personas más vulgares y sin educación que se pueden encontrar. Era cierto, no eran personas de las clases altas, no eran grandes académicos. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue una excepción en el Nuevo Testamento. Los otros 11, al decir del libro de los Hechos y la crítica que hicieron de ellos, estos son hombres del vulgo y sin letras. Así fueron catalogados. ¿Por qué? No tenían estudios superiores, solo tenían los estudios que habían hecho como buenos judíos en sus primeros 12 años de vida. Pablo fue la excepción. Pero por alguna extraña circunstancia, a Pablo, a pesar de saber tanto, le costó tanto llegar a Cristo. Y eso que Cristo lo estaba buscando. No quiere decir que lo académico es un freno para encontrarse con Cristo, de ninguna manera. Pero seamos honestos, hay más cosas que dejar. Hay más cosas que cambiar. Hay colegas que se van a reír de ti. No hace mucho en Santiago yo me encontré con un ex compañero. Yo le dije, ¿cómo te ha ido, hombre, después de tanto tiempo que no nos hemos visto? Nos vimos en el colegio, nos vimos en la universidad. Y me dice, no, estoy trabajando con el gobierno, tengo este puesto. Ah, qué bueno, hombre. Bueno, ¿y tú cómo te ha ido, hombre? Me imagino que te ha ido muy bien. Excelente, le dije, soy pastor. No, no puedo creerlo. Perdóname que me ría de ti, me dijo. ¿Pero cómo llegaste a eso? Ese fue el concepto de él. No han cambiado las cosas, lo que dijo este historiador romano. Los cristianos son las personas más vulgares y sin educación que pueden haber. Pero eso no es así. De ninguna manera. Es interesante, por ejemplo, que Ted Turner, un magnate de las telecomunicaciones, me imagino que han oído hablar de él, Ted Turner, dijo lo siguiente en un programa de televisión al que fue invitado. El cristianismo es solo para perdedores. Esa fue la opinión de Ted Turner, un magnate de las telecomunicaciones. El cristianismo es solo para los perdedores. El doctor John MacArthur estuvo en el show de Larry King, de la televisión americana, y lo invitaron para que se confrontara con Deepak Chopra, a ver qué pasaba entre un cristiano, académico, culto, y el doctor Chopra, a ver si había algo en común. Después de una hora que duró el diálogo, la conversación,
Chopra le dijo a MacArthur esto. ¿Sabe una cosa, doctor MacArthur? Vivimos en dos universos distintos. ¿Qué le dijo él? No hay conexión entre lo que usted cree y lo que yo creo. Entre lo que usted piensa y lo que yo pienso. Y MacArthur le contestó, tiene toda la razón. Estamos en universos distintos. ¿Y cuánto me gustaría que usted entrara a mi universo? Ese es el concepto que hay sobre el cristianismo. Por eso a lo mejor a muchos de nosotros nos da miedo confrontar nuestra vida cristiana. Nos da miedo hablar de Cristo porque tenemos temor al rechazo. Sin embargo, lo que nosotros tenemos, la verdad que tenemos en Cristo, es lo que el mundo necesita. Es lo que el mundo necesita. Ahora, ¿Dios busca gente importante para que comunique su mensaje? Claro que sí. Busca gente importante. Ya hay gente importante que se ha acercado a Cristo. Gente que ha sacado, por ejemplo, premios Grammy. Una serie de premios muy vistosos en la televisión. Y es cierto, cuando ellos han recibido el premio, han dicho, doy gracias a Dios por este premio. Gracias porque me ha dado las habilidades para tener este premio. Pero si usted se fija, esa frase no lo deja mal con nadie. ¿Quién va a estar en desacuerdo que diga doy gracias a Dios porque recibí este premio? Ah, dicen es creyente en Dios. Pero ¿qué pasa si dice doy gracias a Jesucristo que murió en la cruz por mis pecados, que me permitió llegar a ganar este premio? Jamás lo dirían en un micrófono. ¿Por qué? Porque no es inclusivo. No es inclusivo. Automáticamente genera una desconexión. Vayamos a la conclusión de lo que estamos hablando. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Esta es la gente importante que Dios está buscando en un momento como hoy. En un año que termina y que vamos a entrar al 16. Esta es la gente que Dios está buscando. Por lo tanto, esto es lo que Dios nos dice a nosotros hoy. Pues mirad, hermanos, 1 Corintios 1, 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado. ¿Quién está haciendo el llamado? El llamado lo hace el Señor Jesucristo. Él dice, bueno, tú me aceptaste en tu corazón, me aceptaste en tu vida, dices que crees en mí, aceptas que yo morí en la cruz por tu pecado. Perfecto, escucha ahora lo que yo espero de ti. No morí por morir, morí por una razón, por lo que tú vas a hacer por mí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No soy muchos sabios. Algunos lo son, pero no muchos. Ahí nos contamos nosotros. No soy muchos sabios, según la carne, es decir, según lo que se puede juzgar. Ni muchos son poderosos, según lo que se puede juzgar, es decir, cuánta plata tiene, cuántos recursos tiene, cuántos bienes tiene. Ni muchos son nobles, es decir, no vienen de alcurnia, no vienen de familias. (27) Esto es lo que Dios ha escogido a través de Cristo. Y aquí estamos nosotros. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo. Ustedes ocupan mucho la palabra necio, ¿cierto? Hijo necio, por ejemplo. ¿Qué significa necio? No aprende. Repite los mismos errores siempre. No vale la pena darle consejo porque no los escucha. Ese es el necio. Y aquí dice que lo necio, usted y yo, es lo que Dios escogió en Cristo, para avergonzar a los sabios. Y luego agrega,
y lo débil del mundo. Lo débil del mundo. Esta palabrita es muy interesante. En el griego esta palabra es la palabra ástenes, tal como suena. Ástenes. ¿Y sabe qué significa? Desprovisto de fuerza y carente de poder. O sea, por eso Dios nos escogió en Cristo. Por necios. Por débiles. Desprovistos de fuerzas y carentes de poder. Para avergonzar a los fuertes. Y en el 28, ya el Señor se pone más durito todavía y dice, y lo vil del mundo. Lo vil del mundo. ¿Qué significa? Uno siempre piensa en algo muy feo cuando escucha la palabra vil. ¿Pero qué significa la palabra vil? Es la palabrita griega ágenes, tal como suena, con G de gato. Ágenes. Esa es la palabra. ¿Y qué significa esa palabra? Personas sin alcurnia. Personas sin importancia. Increíble el diccionario que no tener alcurnia, no tener importancia, es ser vil. Por eso el cómico este se puso Vargas Vil. Por eso se usó ese nombre. También se piensa así en nuestra cultura actual. Sin embargo, Pablo dijo, en gran manera, 2 Corintios 12, del 1 en adelante, en gran manera me gloriaré, más bien en mis debilidades. Es decir, no tengo fuerza, soy carente de poder. Me gloriaré, me sentiré contento de eso. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, cuando no tengo fuerza, entonces Cristo pone su fuerza en mí. Entonces podemos decir, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, la pregunta es, ¿por qué, sobre todo este siglo XXI, nos ha convencido que no se puede? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos mimetizado con el siglo XXI? Alguien me decía, pastor, pero ¿cómo vamos a tener una reunión día domingo a las 10 de la mañana? Ese día es el que yo uso para levantarme más tarde. Le dije, bueno, ¿y a qué hora se levanta el sábado? Bueno, también tarde porque la reunión era a las 5. Entonces, bueno, todos los días se levanta tarde. ¿Qué le parece si voy a orar para que Dios le dé insomnio el día sábado? Ahora, habrán razones, obviamente, gente que trabaja, obviamente. Pero nos hemos vuelto cómodos los cristianos. Y a veces recitamos un versículo de un salmo y lo cantamos. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. Y mañana ahí en el hebreo significa madrugada. Lo cantamos, lo creemos. El siglo XXI nos ha adormecido. Y sigue el apóstol Pablo en el versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. ¿Qué significa la palabra menospreciado? Tal como suena, en el griego la palabra es con una X al principio, ex. Exoutenese. Exoutenese. Esa es la palabra para menospreciado. Exoutenese. ¿Y qué significa? Algo que es considerado como nada. Algo que es considerado como nada. Y esta es la ecuación. A los ojos de la sociedad,
a los ojos del hombre, no somos nada. Carentes de fuerza, carentes de poder, débiles, desprovistos de fuerzas. Pero a la luz de Dios, ¿cómo somos? Fuertes. Y si hay algo que tenemos que hacer este próximo año, es echar mano a esta herencia que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Está en juego muchas cosas, hermanos, el próximo año. Pero sobre todo quiero que piensen la generación que estamos dejando. Y ese era el legado del que hablábamos la otra vez. Herencia puede dejar cualquiera. Compre acciones, haga un buen negocio, herencia cualquiera puede dejar. No necesita ser universitario para dejar herencia. Pero si va a dejar un legado, eso no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con modelo, principios, direccionamiento, instrucción, entrenamiento para vivir. Y esa es nuestra tarea. Para eso Dios nos ha preparado. Y eso es lo que nos espera el próximo año. Cristianos que realmente estemos comprometidos. Ahora, ¿por qué Dios no buscó personas importantes? Personas importantes se acercaron al Señor. Nicodemo fue uno. Bernabé fue otro. Pero ¿por qué no se transformaron en apóstoles? Tenían que dejar lugares en la sociedad. Tenían que dejar lugares importantes. Tenían que abandonar muchas cosas para poder seguir al Señor de señores. Como conclusión, entonces, nuestra tarea el próximo año definitivamente es dejar un legado. Gloria a Dios, y también junto con el legado deja herencia. Excelente. Porque el legado va a proteger la herencia que usted deje. Así decía Salomón en Eclesiastés. He trabajado toda mi vida, dijo Salomón, a sol, a agua, a noche, y he levantado grandes cosas, decía Salomón. Pero si yo muero, el que venga después de mí, ¿será necio o será sabio como yo? La herencia, si va a ser sustentada en el tiempo, necesita un legado. Necesita un legado. Y eso es lo que tiene que preocuparnos el próximo año. ¿Qué le quiero decir? Vienen años en que no nos vamos a asombrar de nada, hermanos. Tenemos que asombrarnos de que nuestros hijos, sobre todo los que tienen hijos pequeños, que no sean tomados en esa línea. Y eso va a depender de nosotros, que hagamos nuestra tarea. Hemos sido llamados. No seremos considerados importantes. No seremos considerados de alta alcurnia. No. No. Pero sí el día, y va a ser muy pronto, el día en que estemos frente al Señor, que Él nos pueda decir, bien, buen obrero fiel. Eso es lo que va a valer. No podemos cambiar una eternidad por unos cuantos años de vida aquí. 80 en los más fuertes y 100 en los que ya se quieren morir y no pueden, están aburridos. Ejemplo, mi mamá tiene 93 años. Sus capacidades mentales están buenas. Lamentablemente, se da cuenta de todo. Sigue mandona. Me hace callar. Sí. Pero ¿qué me dice cuando ya nos ponemos a hablar con tranquilidad, con seriedad? Ahora me decía, ojalá cuando vengan nos vayamos unos días a alguna parte como la otra vez. Me dice, ¿sabes, hijo? Yo estoy aburrida de ver esta sociedad.
Estoy aburrida de ver esta sociedad. No puedo entender cómo se ha llegado a esto. Yo ya oro, le pido al Señor que me lleve. Así piensa la gente de esa edad. Sufren por sus hijos, los hijos que ya están casados, sufren por los nietos, sufren por los bisnietos. Eso es lo que el Señor quiere dejarle en su corazón para el próximo año. Y es la tarea que vamos a hacer. Por eso que hemos ajustado el programa de la iglesia. Y hay otros ajustes que vendrán. Necesitamos trabajar con los matrimonios también. Cumplir nuestra tarea. Y sabemos y estamos seguros que en las fuerzas del Señor lo podremos hacer. Quiero tratar de contestar una pregunta que me han hecho esta semana, varios. La pregunta que más cunde ahora, pastor, ¿y cuándo viene el Señor? La Biblia no pone fechas. Lamentablemente, ojalá hubiera una fecha, ¿no? Estaríamos todos listos, nos portaríamos todos bien. Pero sí hay algo que nos permite pensar sobre eso. En primer lugar, no es una casualidad lo que está pasando en nuestro planeta. En La Guajira hay niños muriendo de sed y de hambre. En Europa temen el verano que venga porque siempre los viejitos, la mayoría se mueren con las altas temperaturas. Argentina ayer, Buenos Aires estaba con 40 grados. En Buenos Aires. Y por otro lado, inundaciones dejando 25.000 damnificados. Uruguay con inundaciones y damnificados. Paraguay con 100.000 damnificados. Brasil. California. Se ha ido poco a poco quemándose ese estado. Incendio tras incendio. Ha tenido una sequía larguísima California. Y en cambio en Carolina del Norte, 60 centímetros de nieve y sin poder salir de la casa. Eso es algo que nos dice, algo está pasando, ya el hombre perdió el control de todo eso. Pero para mí una señal que vale la pena tener en cuenta es esta. En Mateo 24 dice muy claro, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿a qué se refiere allí? ¿El fin de qué? La iglesia tiene una tarea. La única que tiene, no tiene otra. Es comunicar el mensaje de Cristo. ¿Que se puede hacer acción social? Claro que sí. Pero lo fundamental es la predicación del evangelio. Ahí está diciendo, una vez que el evangelio haya llegado a todos los rincones del mundo y haya sido escuchado. Pero para eso se necesita que la Biblia esté en todos los idiomas, en todas las lenguas y en todos los dialectos. Sociedades bíblicas, gracias a la tecnología que hay hoy, se avanza mucho en las traducciones. ¿Y qué han dicho ellos? Al 2025 tendremos la Biblia traducida en todos los idiomas, dialectos y lenguas que nos faltan. Solo nos falta un 5% del 100%. Ojo con eso. Y la segunda. Cuando yo digo una señal es algo para mirar, no digo que va a ser así. No. Al no haber interés en trabajar por mejorar el ambiente y el clima de nuestro planeta, la meta crítica se rebaja, según los expertos, al 2030. Bien podemos ser, Dios lo dispondrá,
bien podemos ser o no ser la última generación de cristianos que esté aquí. ¿Qué vendrá después? Bueno, el hombre quedará dueño del mundo. Un mundo sin Dios, que va a tener una corta duración. Dice la Biblia, 7 años. Alguien me preguntaba, ¿dónde dice en la Biblia que los hombres renegarán contra el sol por el calor? A ver, los estudiosos de la Biblia, ¿dónde está eso? Para que terminemos. Una ayudita. Está entre los capítulos 5 y 8. Y si busca la palabra sol en la concordancia, ahí aparece. Los invito a que nos pongamos de pie. Allí donde estamos, inclinemos nuestra cabeza. Inclinemos nuestra cabeza y yo le voy a pedir un favor. No crea nada de lo que yo le he dicho. Sino que ahora, cuando esté con su cabeza inclinada, hable con el Señor y dígale, Señor, yo quiero que tú me confirmes si esto es verdad o no es verdad. Y deje que Él lo convenza. Deje que Él le hable. Estamos en el último día del año. Es el tiempo más importante que podemos tener. Porque el primer abrazo con quien tenemos que hacerlo es con el Señor. Piense en el legado que usted va a dejar. Piense en sus hijos. Piense en ellos. No es tan importante dejarle el qué vivir, sino el cómo. Dispóngase para el próximo año ser ese obrero aparentemente no importante que Dios necesita, pero que para Él somos muy importantes, tanto que murió en la cruz por nosotros. Señor, te damos gracias por la época, el momento en que nos ha tocado vivir. No reclamamos, Señor, por estar viviendo en un 2015, en un siglo XXI tan conflictivo, tan desequilibrado. Te agradecemos porque vivimos en esta época, porque es una época de oportunidades. Es una época en la cual, Señor, tu mensaje más que nunca es una respuesta sólida, integral y confiable, porque no solo trae el cómo vivir en este momento, sino el cómo prepararnos para la vida eterna. Señor, a nivel mundial no somos más de un 5 o 6%, pero podemos influir en el mundo que nos rodea, en el mundo de la familia, en el mundo de los amigos, en el mundo del trabajo. Que nuestros labios, Señor, no se cierren el próximo año. Por el contrario, se abran comunicando la verdad que hemos conocido en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias también porque queremos encomendar en tus manos este próximo año. Señor, las noticias nos hablan de tanto problema financiero que vendrá el próximo año. Y es cierto. Es cierto. Hay dificultades. Habrán dificultades. Pero contigo todo es posible porque tú eres nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Señor,
queremos encomendar en tus manos nuestras finanzas del próximo año. Padre, queremos que tú las bendigas, queremos que tú las multipliques. Por eso, gracias Señor, por este tiempo en que podemos dar nuestra ofrenda, la mejor ofrenda que podamos dar, nuestro diezmo, que es lo que tú esperas de nosotros. Y asumir la confianza, Señor, de la promesa tuya, que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Gracias por esta oportunidad y gracias por tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.